11 de la mañana con 18 minutos en todo el país. Estamos en vivo y vamos a recibir ahora sí nuevamente a nuestro móvil. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, nosotros continuamos aquí en la explanada de la Intendencia. El sol está abriendo un poquito más, se está poniendo más agradable el día. Y como te decía, nuestro motivo hoy de estar aquí es justamente la concentración que están llevando adelante integrantes de FENAPES, también algunos alumnos, en este caso del DEPA Gremio, que se han sumado a esta movilización. Y para conocer un poquito más sobre el motivo de este paro, en este caso, paro nacional de educación secundaria, estamos en compañía ya de Agustín de los Santos, profesor integrante además de FENAPES Maldonado, a quien le damos los buenos días y el agradecimiento también por charlar estos minutos con nosotros. Bueno, buen día, muchas gracias a ustedes por el espacio. Agustín, contanos un poquito cuál es el motivo. Bueno, el cartel que tenemos detrás dice, ¿no? La educación pública no se toca. El eslogan era como por la educación y el trabajo. Contanos un poco más. Bien, bueno, como bien mencionaste, estamos en un marco de paro nacional, lo que implica que los docentes en todo el país nos estamos movilizando y estamos intentando que se vean nuestros reclamos, como corresponde, con el derecho a huelga que tenemos, también con el apoyo de estudiantes, de familias, de la comunidad en sí, y preocupados por estos recortes que hemos sufrido, por las formas en las que se vienen dando la transformación educativa, con cómo venimos sufriendo los docentes, los problemas que derivan de este periodo y de la falta presupuestal, de la pérdida salarial y de un montón de problemas más que nos afectan e incluso personalmente a este departamento hoy por hoy nos tienen preocupados. Una de las preocupaciones, entiendo que es lo que está sucediendo con el liceo número 4, ¿no? Esa pérdida del tercer turno, que además de ser un turno que se pierde con posibilidades de estudio y demás, también son posibilidades laborales, ¿no? Sí, ni que hablar, ni que hablar. El tercer turno del Liceo 4 que funciona a la noche está ahí desde 2007 y nace de un reclamo de las familias, de la comunidad, del barrio, de estudiantes que veían ahí la posibilidad de cursar y al mismo tiempo, bueno, desarrollarse en el día, quizás trabajando, quizás con otras actividades y saber y tener presente que el año que viene sería recortado nos destruye. La verdad que nos preocupa, nos tiene acá por eso también. Quisiéramos no estar porque sería genial que todo estuviera bien, pero lamentablemente tenemos que estar acá ocupando este espacio y bueno, pensando qué hacer hoy, qué hacer mañana y en la tarde en el Liceo 4 vamos a estar también alrededor de las 4 y algo, o sea, de ahí en adelante, movilizándonos con parte de la comunidad, con familia, con otros docentes que también van a venir. La verdad que estamos prácticamente en alerta y consternados por nosotros y por otras situaciones del departamento. El Liceo 1 de San Carlos también estaría afectado, el Liceo número 6 de Maldonado también. Pérdida laboral para los docentes, pero pérdida para la comunidad que incluso pareciera más problemático, ¿no? Cuando hablamos de pérdida de horas, y para contarle un poco a la audiencia que está al otro, porque de repente dice, pero mi hijo sigue yendo al liceo, sigue teniendo la misma carga horaria, ¿cuál sería la diferencia? ¿Dónde está esa diferencia? Inclusive, justo estamos pegaditos al liceo departamental y el año pasado se habló muchísimo de esa pérdida de lo que era el artístico, ¿no? Se desarmaba el artístico, finalmente no pasó, el artístico continúa. Entonces digo, contarle realmente un poco a la gente de qué hablamos cuando hablamos de esa pérdida horaria que quizás no lo vemos traducido en casa. Perfecto, sí, la pregunta es muy pertinente porque no se nota y tiene que ver con la cantidad de estudiantes por grupo, ¿no? No es lo mismo trabajar con 25, con 20 estudiantes, que es lo que reclamamos desde siempre los docentes para poder brindar una educación de calidad, que trabajar con 35, con 40, que es lo que nos sucede en el departamento. Lamentablemente faltan instituciones educativas y un recorte de un turno sería totalmente contraproducente y que va a contrapelo de lo que quiere la comunidad y que incluso pareciera una decisión que se toma de forma jerárquica, un poco autoritaria, inconsulta. Nos afecta de una forma muy grave y tiene que ver con eso que decías, ¿no? Se pierde la calidad educativa, hay menos grupos. En este periodo llevamos más de 500 grupos perdidos a nivel nacional. Eso implica superpoblación de estudiantes en los grupos, es lo que queremos transmitir, es lo que queremos que se sepa, es lo que queremos que se tome conciencia, porque incluso repercute... Que un grupo de 30 se distribuye en 3 o 4, ¿no? Claro, sí, y eso suma y vuelven a ser 35, vuelven a ser 40 y termina afectando la trayectoria educativa. Nuestros gurises desertan, abandonan, ¿sí? Después tenemos estadísticas que dicen, bueno, los gurises no terminan el liceo, ¿y por qué no lo terminan? Son estas las razones. Las razones que no podemos darle una educación de calidad porque nos falta presupuesto, porque nos faltan grupos, porque nos faltan liceos. Y después es imposible así que puedan terminar el secundario, que puedan proyectarse, que puedan pensar un futuro, si no tenemos este apoyo.
Agustín, hoy, bueno, paro con movilización, van a estar acá un rato más seguramente, entregando folletería, explicándole y contándole un poquito a la gente. En la tarde está movida en el Liceo 4, ¿no? Sí, en la tarde en el Liceo 4 también, preocupados particularmente por ese tercer turno. Yo trabajo ahí, soy docente del liceo y bueno, y acompaño los reclamos de todos mis colegas que tienen que ver con lo que pedimos todos los docentes cada vez que nos vemos y tenemos un espacio para conversar. Esto de precisamos más liceos, precisamos más instituciones, precisamos más tiempo para trabajar con ellos y nada, esto no nos perjudica. ¿Mañana qué pasa? Porque esto es un paro nacional por 48 horas, es decir, hoy y mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Bien, mañana la concentración de FENAPES está en Montevideo, de acá de Maldonado muchos compañeros van a asistir, de acá de Maldonado mismo y de Pan de Azúcar y de San Carlos, para poder ser parte de esa movilización que se va a hacer en la capital y al mismo tiempo intentaremos llevar adelante algunas otras actividades acá en nuestro departamento, quienes no podamos concurrir a Montevideo, pero es eso, seguir mostrándonos, seguir tratando de que se vea lo que nos preocupa, para que otros se preocupen con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Le agradecemos mucho a Agustín, que es uno de los profes que dialogó con nosotros. Detrás nuestro podrás ver también el grupo de docentes que está acompañando, también algunos, como te decía, Marce, estudiantes que vinieron a sumarse a esta movida, que bueno, que van a estar acá por un rato más, así que aquellos que quieran pasar, tener más información, sacarse algunas dudas, también lo pueden hacer. Vuelvo contigo, nos reencontramos en un ratito. Muchas gracias, Laura, gracias a Marcelo. Bueno, también teníamos allí la información vinculada a esta decisión del paro político que anunció FENAPES para hoy y para mañana por el tema de los recortes. Bueno, todo lo que explicó José Olivera en la entrevista que le hicimos la semana pasada. Ahora le vamos a dar la bienvenida al señor Edgardo Ortuño, bueno, una figura política conocida, 3 veces legislador por el Frente Amplio, fue subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, fue director de la OCE, es profesor de Historia, ahora va por una banca en el Senado por la vertiente. Ortuño, bienvenido. Bueno, un gusto, muchas gracias por el espacio, saludos a la audiencia. Realmente con mucho entusiasmo en esta campaña, ya en la recta final, ¿no? En los días decisivos. Sí. Quedan 13 días para la elección, y quedan, o 12 días y quedan 10 días para lo que es la campaña. ¿Cómo se le llega a los indecisos? Porque encuestas, puntito más, puntito menos, dan bastante parecidas, con cierta paridad entre el Frente Amplio y la coalición. No los partidos de la coalición desagregados, que ninguno se acerca al Frente Amplio, pero la coalición sumada sí se acerca al Frente Amplio, pero hay un núcleo de indecisos que van a votar en blanco, que bueno, la elección pasada se definió por 30.000 votos, y hoy un 15, un 20% del electorado indeciso supera los 30.000 votos. ¿Cómo se hace? ¿Hay que dejarlos que reflexionen? ¿Hay que apurar? ¿Hay que repetir una vez más? ¿Hay que volver a recorrer el país? Bueno, la clave para nosotros es insistir en las propuestas, en el proyecto que tenemos para el Uruguay, para mejorar la vida de las uruguayas y los uruguayos, y por supuesto respetar el tiempo de la reflexión de cada ciudadano sobre las mismas. Nosotros decimos, el Frente plantea volver a un país con crecimiento económico sostenido, más significativo que el magro que hemos tenido en este tiempo. Lo más importante, un crecimiento que llegue a todos los hogares. Es para nosotros un honor decir que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en los 15 años tuvimos aumento de salario real y aumento de jubilaciones y pensiones. Eso quiere decir que es el compromiso del Frente para el próximo gobierno, que contrasta con lo que hemos tenido ahora, donde si bien hubo un pequeño aumento en este periodo ahora en campaña electoral, tuvimos 40 meses, más de 3 años, donde los precios crecieron más que los salarios y las jubilaciones y hubo pérdida. Por lo tanto, explicando lo que acaba de salir en una encuesta de que el 66% de los uruguayos declara no llegar a fin de mes. Entonces, la propuesta nuestra es una economía que vuelva a crecer con beneficio para los trabajadores y la mayoría de la población, énfasis en la inclusión social, un gobierno que encare los temas de la educación, de la salud, que vuelva a impulsar un sistema de cuidados. Allí Yamandú Orsi planteó medidas concretas en el departamento de Colonia que van a ser las prioridades del gobierno del Frente y que para nosotros en la vertiente y ahora con el acuerdo que hemos hecho con Cristina Lustenberg son claves: el combate a la pobreza infantil, la apuesta para eso a extender el tiempo educativo en CAIF y en la enseñanza primaria de tiempo completo. El compromiso que plantea el Frente Amplio es duplicar la cobertura de jardines y de educación inicial y primaria de tiempo completo.
multiplicar por 5, quintuplicar las becas para estudiantes en secundaria. Esto nos parece que es clave porque seguimos teniendo muchos jóvenes que desertan, sobre todo después que pasan de la escuela al liceo, o para cuidar a los hermanos más chicos, por eso es importante complementar con el sistema de cuidados, o directamente para ir a trabajar. Entonces estas becas están dirigidas a apoyar a esos estudiantes y a sus familias, como también está dirigido el otro anuncio que está haciendo el Frente, que es el compromiso de una ayuda de 2.500 pesos a las familias que tengan hijos en educación inicial o en primaria para el mes de febrero y marzo, es decir, para el inicio de las clases, que es ese mes tan delicado donde hay que enfrentar compra de túnicas, de materiales, de útiles, que junto con la mejora de la prestación de la tarjeta Uruguay Social y las políticas para seguridad redondean esa idea de un país que progrese, con mejora de calidad de vida y que nos cuide más, porque el tema de la seguridad ciudadana sigue siendo como para mí, la gran promesa incumplida de la actual administración. La seguridad es un fracaso hace 20 años, ¿no? Es un problema de fondo de hace 20 años. En realidad, tuvimos años muy violentos, 2017, 2018. El fallecido Bonomi llamaba el efecto noviembre, ¿verdad? Cuando empezó a regir el Código Penal en noviembre del 17. El actual gobierno puso mucho el acento en aquella campaña electoral de la inseguridad. Este gobierno sí bajó el delito de abigeato, bajó el delito de hurto, bajó el delito de rapiña, no bajó el delito de homicidios, porque por más que haya habido 419 en el 2018 y haya ahora 389, bueno, que hayan bajado 10, 15 homicidios no hace la diferencia, porque seguimos viviendo una sociedad sumamente violenta y los homicidios, lo mismo que vivíamos en el 2019, lo vivimos ahora. Prendemos un informativo y están 20 minutos dando cuentas de hechos policiales. No es culpa de los medios, porque los medios cubren cosas que suceden. Y no que preocupan a la población. El tema de la inseguridad volvió a ser la mayor preocupación de los uruguayos. Le agrego una nota de preocupación. El Hospital Pereira Rosell, el principal hospital pediátrico del país, informó que en este periodo se duplicaron los niños y las niñas heridos con balas, con armas de fuego, y bueno, lamentablemente seguimos viendo criaturas que son víctimas de una sociedad en la que no solo aumentó la violencia, sino que aumentó porque hay una mayor penetración del narcotráfico. Entonces, ahí estamos colocando, en primer lugar, la visión de que si bien el Frente Amplio avanzó en los salarios de los policías, en las cámaras de videovigilancia, en normas, como tú dices, no solucionó el problema, pero este gobierno, que prometió que se terminaba el recreo para la delincuencia, tampoco pudo. Entonces, lo que tenemos que hacer es asumir la complejidad y encarar políticas de represión del delito. Ahí está la propuesta de Yamandú y del Frente Amplio, también presentada ahora, de aumentar en 2.000 los efectivos policiales. Pero lo más importante, acompañarla de políticas de prevención, ¿no? En aquellas zonas que ahora por la tecnología los podemos identificar, porque es donde hay más denuncias, donde hay más delitos, llegando con el programa Más Barrios, que plantea no solo más policías, sino políticas sociales del MIDES, políticas de salud, porque muchos nos roban para comprar la siguiente dosis de pasta base. Entonces el tema de las adicciones es importante, deporte, infraestructura. Hay barrios donde hay dificultades para que ingresen los patrulleros, para que ingresen las ambulancias. Entonces, ponernos de acuerdo todos en una asignación presupuestal que nos permita enfocar esas, no quiero decir zonas rojas, pero sí lugares donde sabemos que hay concentración de delito, y yo creo que hacerlo en un contexto de un acuerdo por 10 años, cosa que no se vea como un tema electoral que pueda facilitar el voto a tal o cual partido, que me parece que es el problema que hemos tenido, y a veces lo vemos de nuevo en campaña, que es el uso electoral del tema de la seguridad, que es un tema en el que nos jugamos la forma de convivencia y de vida del país, que siempre se distinguió de otras sociedades, y ahora estamos viendo cosas que veíamos en las películas, como las balas perdidas y esas formas violentas. En noticieros de otros países. O veíamos en noticieros de México, de Centroamérica, ahora lo vemos acá. Entonces bien vale que hagamos un acuerdo nacional para encarar este tema, y en ese sentido el Frente está planteando con humildad, ¿no? Sabiendo que se avanzó pero no se solucionó, y pidiéndole, bueno, al actual gobierno, por supuesto, la autocrítica y la voluntad de avanzar en esos acuerdos. No se terminó el recreo, tuvimos 382 homicidios el año pasado,
y lamentablemente seguimos teniendo una preocupación creciente de la población. El otro día un taxista me paró antes de llegar a destino conversando de estos temas para mostrarme 3 denuncias que había hecho por asaltos que había tenido en los últimos 2 meses. Son realidades que más allá de si los numeritos bajaron un poquito o no, nos dicen de que la situación sigue con alerta de gravedad y que tenemos que encararlo en el próximo periodo como prioridad. Entonces, combate a la pobreza infantil, mejor salud, que es otra preocupación que recojo en las giras por todos los departamentos, el tema de los medicamentos y demás, educación con esas apuestas al apoyo a las familias para que más estudiantes permanezcan en la educación, y seguridad son temas que junto con la cultura y los derechos en la vertiente estamos priorizando, y por eso la buena noticia del acuerdo con Cristina Lustenberg, ¿no? Porque este año como novedad estamos planteando votar el Senado de la 77 y Lustenberg Ortuño, que junto con la propuesta que tenemos aquí en Maldonado, creo que hablan de una lista histórica al frente, como es la 77, orientada hasta el día de hoy, más allá que lo perdimos físicamente, nos sigue orientando la ética de Mariano Arana, y el compromiso de ser un pilar fundamental del próximo gobierno de Yamandu Orsi. Usted hizo referencia un par de veces al tema de la infancia, de la pobreza infantil. Lamentablemente se está infantilizando la pobreza. 20% de la pobreza en los niños menores de 6 años. La doctora Cristina Lustenberg, que es una abanderada, lo ha sido durante todo el periodo legislativo desde el Parlamento, luchando por propuestas para mejorar el tema de la primera infancia. Ella, como médico pediatra, además, tiene una deformación profesional, ¿no?, que la hace hipersensible. Vocación. Y este acuerdo electoral entre la vertiente artiguista y el abrazo, que lideran el señor Edgardo Ortuño y la doctora Lustenberg, le puede de repente hincar el diente un poco más a eso desde el Parlamento. En fin, ¿qué entiende usted que se puede hacer? Porque, a ver, esto es como cuando nos hacemos una herida, que al principio, bueno, tenemos el dolor, el sangrado, etcétera. Después, la naturaleza hace que se nos forme nueva piel, que cicatrice y que al tiempo ya ni nos acordamos de la herida. Los niños y niñas que hoy están viviendo en la pobreza, que hoy no tienen para comer a fin de mes, o que no tienen para vestirse, o que no pueden ir a estudiar porque no tienen forma, son los adolescentes y los hombres y las mujeres. Parece un cliché recontratrillado, ¿no? Hombres y mujeres del mañana. Un mañana que está a la vuelta de la esquina, porque dentro de 10, 12 años ya van a ser quienes estén ocupando los puestos de trabajo, quienes dirijan, quienes se postulen en la política. Y si ya los condenamos con una pobreza infantil, bueno, ¿qué podemos esperar? Es decir, hay que atacar el problema de raíz. ¿Qué proponen? Sin duda, le agrego, es el presente, es el mañana, en los temas que hacen a las posibilidades de crecimiento y desarrollo del Uruguay, todo, porque hoy el tema del conocimiento y de la capacitación de la gente es un tema fundamental para el desempeño de la economía, pero es también vinculado al tema de seguridad que hablábamos recién, porque esos niños que mañana están excluidos de la sociedad están a un paso del delito. Y por supuesto que está lo que es la igualdad de oportunidades que nosotros siempre queremos garantizarle para todos los uruguayos, y muchas investigaciones muestran que gran parte de las oportunidades que uno tiene en la vida tienen que ver con los primeros años de crianza, la alimentación, la educación. Para eso nosotros primero queremos destacar no solo el trabajo de Cristina Lustenberg, sino de todo el Parlamento, para destacar aquello de que en campaña sin duda tenemos diferencias y proyectos de país diferentes, pero también cuando hay propuestas y temas que sensibilizan hay capacidad de lograr acuerdos. Entonces, lo primero, aplicar esta ley que se acaba de aprobar por unanimidad, y yo quiero destacarlo, impulsada por el Frente, por Cristina Lustenberg, pero que con modificaciones y aportes del Partido Nacional se transformó en ley, nos permite tener una institucionalidad más eficiente para focalizar las políticas para niños y niñas y adolescentes. Lo segundo, yo lo adelantaba hoy, más tiempo en la educación para tener niños con mejores cuidados. Nos decían las madres en las recorridas, en los contextos más desfavorables, que con 3 horas de dejar los niños en el CAIF no pueden conseguir trabajo, no pueden solucionar su situación. Entonces hay que extender el horario de los CAIF, además de generar más jardines. Una cosa buena que se ha hecho
en administraciones anteriores, fortalecerlo y prolongarlo, que son las escuelas de tiempo completo. Al mismo tiempo, mejorar las prestaciones, ¿no? El Frente se está comprometiendo a aumentar en un 50% la tarjeta Uruguay Social y los beneficios para esos hogares con niños bajo la línea de pobreza. Y el gran tema, que yo siempre digo es la gran política social, es el trabajo. Entonces, políticas de capacitación laboral para esas familias que, lo dicen los datos, los niños están en familias donde sus padres y sus madres son trabajadores informales, que no tienen cobertura de la seguridad social, que hacen changas. Bueno, es clave la capacitación laboral allí y los programas de empleo. Educación, cuidados, capacitación para el mundo laboral, nos parece que son tres claves para darle oportunidad a esos chiquilines que son las oportunidades de la sociedad del mañana, ¿no? Yamandu Orsi, candidato Frente Amplista, dijo que estos 5 años del gobierno ha sido un tiempo perdido, que bueno, le valió un montón de críticas, porque en realidad, como hemos dicho en el programa, no creemos que hayan sido 5 años perdidos, habrán sido 5 años en los que se podrían haber hecho las cosas distintas o lo que sea, pero bueno, esos dichos corresponden al candidato Frente Amplista. Y usted dijo, yo a este gobierno del 1 al 10 le daría un 1, anda más o menos en sintonía con Orsi. ¿Cree que están así? O sea, que es realmente la sensación de un tiempo perdido estos 5 años, que además cuando estábamos en la pandemia estábamos todos arriba del mismo barco, ¿no? Éramos todos amigos, que todavía algún ingenuo decía, bueno, con la pandemia va a resurgir una humanidad, una especie humana mucho más empática, más respetuosa y tolerante. Estamos igual o peor que antes. El balance tiene que ver para mí, y los invito a los ciudadanos a pensar en ese sentido, con lo que el gobierno prometió realizar y lo que realizó, y sobre todo, qué pasó con los principales temas que le preocupan a la gente y al Uruguay. Yo creo que este gobierno no solucionó los grandes temas, ¿no? Más allá de algún guarismo puntual, los temas del empleo y sobre todo de la calidad del trabajo. Hay mucho informalismo y del salario y las jubilaciones, pero recién hablábamos, tampoco solucionó el tema de la seguridad. Tenemos mayor pobreza, creció, decíamos recién, el 20% en los niños y las niñas, pero también creció a nivel general. Creció la desigualdad. Acaba de salir un estudio de Facultad de Economía de la Universidad de la República que dice que del 100%, solo entre un 5 y un 10% de los hogares uruguayos y de las personas tuvieron una mejora en sus ingresos, en su bolsillo en este periodo. El 90% perdimos, y tiene que ver con esa situación de que en 40 meses tuvimos salario real que decreció, porque los precios crecieron más que los salarios y las jubilaciones. Tenemos situaciones en la salud y en la educación de un recorte. Yo recordaba como docente el otro día que tuvimos un recorte de 220 millones de dólares en la ANEP, eso es primaria, secundaria, UTU, y en la Universidad de la República otros 80. Entonces, 500.000 personas, 560.000 para ser más exacto, que viven con 25.000 pesos o que tratan de vivir con 25.000 pesos. 66% de la gente que declara en encuestas independientes que no llega a fin de mes. Los 382 asesinatos, el aumento de los niños baleados y las niñas víctimas de violencia, son una situación, aumento de pobreza y desigualdad, que realmente nos llevan a un balance negativo, aunque reconocemos que se han construido carreteras, que se siguió con las líneas del Frente Amplio en cuanto a impulso de la infraestructura, pero las empresas públicas retrocedieron en su inversión. Yo lo vi en OCE y lo denunciamos, incluso lo compartimos aquí, que las obras se retrasaron o se recortaron. Pensemos en la represa de Casupá, que nos permitía guardar agua dulce, que nos faltó cuando vino la sequía. Entonces, un gobierno que hizo un ajuste fiscal, un recorte importante, en aras de solucionar lo que denunciaba como un gran déficit fiscal, está terminando con el mismo nivel de déficit fiscal, unos 0,2 más alto, pero el mismo número de déficit fiscal, pero con menos políticas sociales, menos inversión y presupuesto educativo y en la salud. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos llevan al balance negativo y al pensar que si se hubieran continuado con los gobiernos del Frente Amplio, por eso la invitación a volver a un gobierno progresista, se hubiera podido realizar, bueno, yo en la OCE se los puedo demostrar porque hubo muchas obras que se postergaron, ¿no? Piensen, estamos en el interior donde el tema del saneamiento es clave.
20 plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento del saneamiento en los gobiernos del Frente, ninguna construida en este gobierno. Entonces, es ahí donde uno siente que perdimos de hacer, ¿no? Y que tenemos que volver a hacer y que nos ponemos a disposición para volver a empujar ese país de crecimiento económico que tiene que partir por un Estado que lidere, ¿no? Nosotros pensamos un Antel que desarrolle la fibra óptica y nos dé internet de calidad a todos los uruguayos, lo hicimos. Pensamos una UTE que lidere la transformación de la energía con energías limpias, con molinos de viento, y lo hicimos. Pensamos ahora en que OCE tiene que hacer represas, tiene que hacer saneamiento y tiene que dejar de perder tanta agua con sustitución de tuberías. Bueno, esto es generación de empleo, es inversión y es estímulo también a la inversión privada de acompañar, y esa es la propuesta que estamos haciendo del Frente Amplio. Entonces, lo que está mal, mejorarlo, las cuestiones positivas como la obra de infraestructura, mantenerlas y ampliarlas, y lo más importante, encarar una política económica con sensibilidad social para que se sienta en el bolsillo de la población los beneficios de la economía. De las últimas, Ortuño, el Frente Amplio en general y la vertiente artiguista en particular, ¿van a proponer derogar algún artículo de la LUC? Bueno, yo le adelanto dos. Estamos hablando de violencia, de inseguridad y de narcotráfico. La ley de inclusión financiera que aprobó el Frente Amplio establecía que por encima de los 5 o 6 mil dólares, moneda de hoy, no se pueden hacer transacciones en efectivo, comprarle un auto, venderle una propiedad, y la LUC elevó a precios hoy a 140 mil dólares esa cifra. Quiere decir que hoy usted puede comprar un auto de alta gama sin control ninguno de dónde vino el dinero, sin pasar por un banco. Estas cosas creo que, sin que fuera la intención, favorecen el lavado de activos y la economía del delito, para que el narcotráfico pueda, juntándose un par de personas, lavar 300, 400 mil dólares. Es una de las cosas que queremos cambiar. Y, por supuesto, equilibrar las penas para que los grandes movimientos de cocaína o de droga tengan penas más significativas y no tengamos esta situación un poco paradójica de que por ingresar unos pocos gramos de marihuana una madre o una esposa paga con 4 años de prisión, lo que hizo aumentar mucho en estos años las privadas de libertad, pero resulta que los llamados empresarios que incurren o incursionan en el tráfico de drogas terminan con prisión domiciliaria. Entonces, hay cosas que hay que equilibrar en el sistema de justicia y en las penas para pegar no solo abajo, que hay que pegar en las bocas de basta base, sino también en el gran narcotráfico, y eso yo creo que es lo que hay que mejorar de la LUC. En esas asimetrías que usted señala, y hay un gran problema con el tema del Código Penal, con el tema de las fiscalías, como que hay que revisar eso, más allá de lo que puede hacer un gobierno frente amplista o de coalición, hay que fortalecer en ese sentido para evitar barbaridades que vemos todos los días, ¿no? Tenemos que buscar acuerdos también. Esa asimetría y esa tranza, como dice el doctor Subía, esa tranza entre la fiscalía y el delincuente. Tenemos que buscar acuerdos en eso, y un temita más, un segundo que hay que cambiar de la LUC. Así como no se puede proyectar estas obras de infraestructura y puentes sin ingenieros, o un nuevo impulso como hay que hacerle a la reforma de la salud sin médicos, no se puede pensar una educación mejor sin la participación de los maestros, los profesores y quienes nos formamos como profesionales de la enseñanza. Tienen que volver los docentes y las docentes a los consejos, y esa es otra cosa que tenemos que modificar. De la mano con esto que veíamos recién en el móvil, de esta medida de FENAPES, de lo que pasa con la UTU, de que va a ser un paro también, por esto de, usted hablaba de 300 millones de dólares en todo, ¿no? Primaria, secundaria, UTU. Y universidad, claro, hay que volver a, primero, la participación de todos los docentes, los sindicalizados y los no sindicalizados, jerarquizando las asambleas técnico-docentes. Es otra cosa en la que creo que tenemos que avanzar para involucrar a los trabajadores de la enseñanza en los proyectos de cambio que se plantean, porque si no tenemos esto, que es esta conflictividad permanente que perjudica a quienes tienen que ser los beneficiarios de la educación, que son nuestros niños y nuestros jóvenes. Edgardo Ortuño, un gusto recibirlo en la mañana del 11. No, el gusto es mío y muy agradecido por el espacio en estos días que yo sé que están muy exigidos. Bueno, pero estos días son para escucharlos a ustedes y que planteen sus propuestas, las desarrollen y que expliquen cómo las van a llevar a cabo, así que siempre son bienvenidos. Muchas gracias.
Tenemos que hacer una pausa, 11:47, ya venimos.